segundo bloque de día 8 para hablar sobre el tema ollas populares y las manifestaciones que se han dado esta semana, pero las consecuencias de esas manifestaciones y el por qué. Vamos a conocer las historias de esas ollas populares y cuál es la determinación que ha tomado el gobierno en la provincial que ha motivado todo esto. El equipo periodístico de día 8 ha estado trabajando, me voy a hablar con Facundo. Facu, ¿cómo estás? Buenas noches. Se habla mucho de la decisión que ha tomado el gobierno. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Se habla mucho de la decisión que ha tomado el gobierno provincial, esto de eliminar ciertos programas. Exacto. A ver, en su momento ya decimos... Vincularlos con cuestiones políticas, ¿no? El PAICOR, la eliminación del PAICOR, el impacto que ha tenido en sectores, sobre todo en jóvenes, en adolescentes. También la situación, ya hablábamos en su momento, principalmente en uno de los primeros informes, sobre la cantidad de jóvenes que se acercan a los comedores. En este tiempo ha aumentado muchísimo. Hay, por ejemplo, una entrevista ya van a poder ver, nos decían, a principios de año teníamos 20, 30 chicos, hoy tenemos 150. Claro. Hay situaciones que son verdaderamente muy graves. Hay situaciones que cuando uno recorre los barrios se da cuenta que terminan siendo cuanto menos un caldo de cultivo fuerte. Digamos. Hay comedores comunitarios que han crecido en su demanda, hay comedores que en su momento daban una merienda y ahora tienen que dar de comer porque los chicos no comen. Y eso se nota. Y notan mucho también, dicen, de, por ejemplo, jóvenes o chicos que comen el viernes y saben, desde el comedor saben que hasta el lunes no van a volver a comer. Que la comida que consumen en el comedor es la única que tienen. Y que picotean. Es por eso que esta jornada de ollas populares que hicieron ayer en Córdoba es una jornada nacional. Se planteó 1000 ollas populares en todo el país. En la provincia se hicieron 25. ¿Qué es lo que piden? La declaración de la ley de emergencia social. ¿Esto qué significa? Piden un salario complementario para la gente que tiene un trabajo precario, que el gobierno se preocupe por, bueno, a ver cómo ayudamos a esta gente que tenga un salario mejor, y 1 millón de puestos de trabajos nuevos. Esta medida fue tomada y viene llevándose a cabo a través del CETEP. Dentro del CETEP están partidos como Patria Grande o el propio Evita, Movimiento Evita, Barrio de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. Estos son los partidos que se organizaron para hacer esta medida que ayer se presentó en el Congreso Nacional. Vamos a ver la primera parte del informe. No se pierda de vista esto. El hambre es un botín político. El hambre es un botín político. Primera parte del informe del equipo periodístico de día 8, ollas populares. Las 1000 ollas populares es el cierre de campaña de la presentación de la Ley de Emergencia Social y de los Trabajadores de la Economía Popular que estamos impulsando a nivel nacional desde la Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. La ley, en principio, cuenta de dos partes. Una es que es un complemento salarial a todos los planes sociales que sostienen, o sea, todos los planes sociales que forman parte de un incentivo productivo, o sea, un incentivo al trabajo. Los diferentes programas de trabajo que han habido de un tiempo a esta parte, como los Argentinos Trabaja o los programas de trabajo autogestionado. La idea es complementar ese salario o ese subsidio para llegar a un mínimo vital y móvil. Las compañeras y los compañeros que reciben este tipo de salarios son en general, o que nosotros queremos que los consigan, son compañeras y compañeros que están conformados en cooperativas productivas, como son carreros, las textiles, también hay cooperativas de ladrilleros, hay cooperativas agrarias, y una de las problemáticas que estamos teniendo, así como también se cortó el PAICOR, como forma para que coman los chicos en las escuelas, una de las problemáticas que estamos teniendo es que no está institucionalizado cómo se debe apoyar a los comedores, y entonces como que el Estado va dando de acuerdo a sus conveniencias. Se llegaba al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, golpea la puerta en esos comedores y le decía, si ustedes quieren recibir leche, tienen que dejar de pertenecer a esa organización para poder recibir leche. Cuando en realidad es obligación del Estado dar leche a los comedores comunitarios.
¿Se dan cuenta por qué le decía yo que era un botín político? Está más claro, o sea, está a la vista. Y cuando decimos que es un botín político, lo decimos porque este gobierno y todos los gobiernos han usado la ayuda social a comedores, han usado la ayuda social a dispensarios, pero sobre todo a comedores, a merenderos, lo han usado como botín político. Ahí están los negros que los van a votar. ¿Lo entiende? Esa es la frase que se escucha. Hay que decir también de que del Ministerio de Desarrollo Social han lanzado, sobre todo con el trabajo de Rufeir, el ministro Rufeir, han lanzado el plan de leche para todos los jóvenes, sobre todo para niños en la etapa recién nacido, en la etapa de crecimiento, y también las casas cuna que se vienen desarrollando a través del trabajo de la esposa del gobernador, Alejandra Vigo, que también son proyectos que ayudan o colaboran a la alimentación de jóvenes y de niños. Para que usted se dé una idea, esta decisión, digamos, cada comedor o cada organización que tiene 3, 4 comedores, son 400 personas que supuestamente le responden políticamente a esa organización o que le responden al gobierno en tanto y en cuanto le dan un subsidio para una copa de leche o para una comida. ¿Se da cuenta que el hambre es un botín político? Que usan el hambre para hacer política. Y en el mientras tanto hay chicos que comen una vez al día. Y en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, los que más perjudicados se ven son los que menos tienen, las clases más bajas. Parece una frase recurrente y de diario. Pero ¿sabe qué? Es así. Porque el que tenía 10 pesos, ahora esos 10 pesos no les alcanzan. Y esta jornada se hace en el marco de que el INDEC dio a conocer los primeros datos oficiales sobre la pobreza en el país. Son los primeros datos oficiales a partir de la asunción del presidente Mauricio Macri. Estamos hablando de que 1 de cada 3 argentinos es pobre o está en situación de pobreza. Estamos hablando de que más de 1 millón de personas en el país son indigentes. Son personas que no les alcanza la plata para poder comer todos los días. ¿Cuánto necesita hoy una familia tipo para no estar en situación de pobreza? Más de 12.400 pesos por mes. ¿Cuántos salarios llegan a eso? O sea, esta es la situación en la cual también se lleva a cabo esta actividad y es por eso también que fuimos a hablar con Silvia Quevedo, la que encargada de coordinar los alimentos, los centros de alimentos de Barrios de Pie, a ver qué es lo que nos decía. Segunda parte del informe periodístico de día 8. Bueno, el día miércoles se va a empezar a tratar en senadores la Ley de Emergencia Nacional, que viene impulsada por distintas organizaciones, por el CETEP, la Corriente Clasista Incombativa y Barrios de Pie. Bueno, precisamente por eso decidimos hacer una jornada exigiendo que esta ley se declare, teniendo en cuenta por la situación en la que estamos atravesando, ¿no? La situación es muy grave. En síntesis, la emergencia solicita 1 millón de puestos de trabajo, un comité de crisis y además un salario mínimo vital para todos los trabajadores informales que somos parte de estas organizaciones. Los últimos datos del INDEC han dado cuenta, los 32% de pobres en la Argentina, son 13 millones de compatriotas que viven en la pobreza y hay 3 millones de personas que viven en la indigencia. No es solamente un número o una cifra, tienen nombre y apellido. Esto es muy grave, es muy preocupante, todos comparten el diagnóstico, pero a la hora de materializar las respuestas en políticas sociales, bueno, no se trasladan, ¿no? Pareciera que en tan pocas horas del gobierno de Macri se pudieron trasladar recursos a los sectores más concentrados y nosotros desde principio de año estamos en las rutas, haciendo ollas populares a modo de que se pueda paliar la situación de la familia más humilde. Ante esas familias que podían llegar a fin de mes, precisamente los que tenían de alguna manera una changuita para poder llegar, hoy no lo están logrando tener y están golpeando nuestras puertas por comida, por alimento. Familias enteras que se han quedado sin la posibilidad del sustento diario. Hay muchos niños y niñas que concurren a nuestros centros comunitarios que la última comida que tienen es el vaso de leche que reciben en estos centros comunitarios y es muy notable, después de un fin de semana que nosotros no hacemos la copa de leche o la olla popular, cómo llegan los niños los lunes con mucho hambre. Y el gobierno de Córdoba decide hoy, en este momento de tanta crisis, recortar el PAICOR, no quiere reabrir paritarias y decide limitar la ayuda a las organizaciones sociales de leche y los módulos alimentarios.
Los números son muy fuertes, los números hablan por sí solos, pero los números no dejan de ser fríos. Exactamente, es como decíamos, o se suele decir, no es lo mismo decir un 32% de pobreza, situación de pobreza, que decir más de 13 millones de personas. 1 de cada 3 argentinos. O la mitad de jóvenes en Córdoba están en situación de pobreza. Ese dato es fundamental. En Córdoba, todos de los chicos que son menores de 18 años, la mitad de esos chicos son pobres. La mitad de esos chicos comen mal, muchos de esos chicos tienen problemas de desnutrición y esos chicos son alumnos. Esos chicos tienen nombre, tienen apellido, van a una escuela, son parte de una familia, de un barrio. Esos chicos que comen mal son chicos que se les está frustrando toda posibilidad de lo que se le viene sobre su vida, sobre su futuro. Un pibe de 15 años que es pobre, porque el pobre, o sea, que no quede la palabra pobre. ¿Qué significa ser pobre? Problema de alimentación, problema de cuidado de salud, problema de... No tener acceso a la cultura, al deporte. A un montón de cuestiones. Sí. Bueno, a esos pibes, con esa problemática, se les está complicando eso. Se les está cortando los sueños. Se les está cortando su futuro. Por eso cuando digo y cuando planteamos esto de no se puede, el hambre o la pobreza no puede ser un botín político. No puede ser, tiene que ser una cuestión de Estado. Per se, cualquier gobierno lo tiene que hacer, no importa la ideología y el color que tenga. O sea, tiene que trabajarse por sí. Digo, y eso es lo que no se está consiguiendo. Bueno, y eso es lo que estaban reclamando por lo menos el miércoles, a ver, dar vuelta a esa situación, por lo menos desde CETEP, Barrio de Pie y la CCC. Y con esto lo que uno no pretende es que apoyar, dice, no, está a favor de esto y en contra de esto. No, no. Lo que uno reclama, mostrando esto, mostrando el informe que usted acaba de ver, mostrando los testimonios y mostrándole las realidades, lo que uno reclama es que sea una política de Estado. Ya sea del macrismo, ya sea del kirchnerismo, ya sea de Schiaretti, ya sea de la municipalidad, pero tiene que ser de Estado. No tiene que importar el color político, porque el hambre no tiene color político. No entiende de eso. ¿Quiénes trabajaron? Trabajaron Lisa Bonet, Ezequiel Betén y Matías Ferrer, el equipo periodístico. No se pierdan para la próxima semana, porque el equipo periodístico está trabajando en un informe especial sobre... ¿cuántos años, Mati? ¿Pero cuántos años? 21 años. 21 años de las explosiones de Río Tercera. Y vamos a hacer todo un informe especial sobre eso. Se viene más adelante, no te preocupes. Se viene más Yo adelante. vendo. Se viene más adelante. A mí me gusta vender. Bueno, felicitaciones a los chicos que han hecho un gran trabajo. En el próximo bloque hablamos con el ministro de Salud de la provincia, Francisco Fortuno. No se vayan.